Ok, pues vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ok, entonces vamos a ir con la última etapa de la parábola del sembrador. Amén. Gloria a Dios. Y hace ratito entonábamos un canto. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Son palabras muy grandes. ¿Sí? Son palabras muy grandes. Y yo creo que con esto que vamos a ver ahorita se va a ampliar un poco más nuestro entendimiento y que Dios y el Espíritu Santo esté revelándonos un entendimiento y una conciencia de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, pues entonces vamos a ver esto de la última etapa de la parábola, que es la semilla que cayó en buena tierra. Aleluya. Y dio su fruto a su tiempo. Amén. Bueno, en esta cuarta etapa la vamos a titular Una vida resucitada. Amén. Esta cuarta etapa la vamos a titular Una vida resucitada. Amén. Ok. Bueno, vamos a buscar, por favor, les voy a pedir que busquemos Mateo 13:23. Alguien que lo quiera leer y alguien que le dé el micrófono para que lo lea. 13:23. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, lleva uno a 100, y otros a 60, y otros a 30. Aleluya. ¿Alguien más que lo lea? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Les voy a leer otras versiones. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y entienden el mensaje. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno, son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Otra versión. ¿Y qué significa la semilla que cae en tierra buena? Esa semilla es como aquellos que aceptan el mensaje y lo entienden. Su vida es como la tierra que produce una buena cosecha, dará mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 o 100 por uno. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hay muchas cosas que decir acerca de esta parte, de esta etapa de la semilla, y como les dije, su título es Una vida resucitada. Amén. Y vamos a ver esta vida, vamos a ver esta semilla en la vida del Señor Jesús. Vamos a ver cómo es que salió triunfante, cómo es que Él, esto que estamos hablando, esto que estamos leyendo en la palabra de Dios de Mateo 13:23, se da en la vida del Señor Jesús en una manera sobreabundante. Amén. Entonces, fíjense, primeramente vamos a leer una ley universal. Juan 12, 26, 23 al 26. Juan 12, 23 al 26. Dos o tres que lo lean, levanten su mano para que digan, den a entender que lo quieren leer. Amén. Allá atrás. Juan 12, 23 al 26.
Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi siervo, mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. ¿Alguien más que lo quiera leer? El que ama a su vida la perderá. Del 23, ¿verdad? 23 al 26. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Aquí adelante, alguien que lo quiera leer. ¿Nadie más? Jesús le respondió diciendo: La hora viene que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, está diciendo algo a través de una figura. Está mostrando lo que va a venir a suceder en la vida del Señor Jesús. Amén. Está diciendo en ese momento que él va a padecer, y en manera figurada les está diciendo: es importante que el grano de trigo caiga a tierra y muera. No solamente que caiga a tierra, sino que muera. Amén. Y si este grano de trigo no cae a tierra y no muere, queda solo. O sea, se seca, se pierde. Pero si cae a tierra y muere, entonces llevará mucho fruto. Y aquí está hablando acerca precisamente de esto, de la situación de una vida resucitada. ¿Sí? El grano de trigo cae. ¿Sí? El grano de trigo es separado de una planta donde creció. Y después de esto, cae a tierra, tiene que ser sepultado en una buena tierra. Amén. Nace una vida resucitada, nace un retoño de una planta que a su vez después va a dar fruto, va a dar diferentes granos. Aleluya. Tú plantas generalmente algún grano de alguna planta, sea de fruto, de verduras, de cosas así. Y si tú plantas, por ejemplo, una papa, esa papa te puede dar 4, 5, 10 papas más. Eso es lo que está mencionando el Señor Jesucristo. Y esto está hablando acerca precisamente de la vida resucitada. Aleluya. La vida resucitada consta de 3 partes. Es muerte, sepultura y resurrección. Amén. Gloria a Dios. Muerte, sepultura y resurrección. Entonces vamos a ver cómo esta etapa en toda la vida del Señor Jesús, esta etapa es llevada a cabo en esta vida resucitada. Bueno, vamos a ver primeramente en la parte del Señor Jesús. ¿Sí? Dice la palabra en Filipenses 2, capítulo 2, si lo quieren buscar. Ahorita les doy el verso. Recuérdenme que tengo que hacer ¿cómo se llama? Un atril, recuérdenme. Dijimos Filipenses.
Filipenses capítulo 2. Verso 2, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás. Ahora fíjense esto que quiero remarcar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, aquí está implicado, aunque en una parte no menciona, bueno, en el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo estuvimos cantando, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está implicada esta vida resucitada del Señor Jesús, ¿sí? Y en una manera general, pero lo vamos a ver paso a paso. Tomando como base este principio, vemos que el Señor Jesús, dice la Biblia, que se anonadó, se despojó. Anonadar significa hacerse nada. ¿Sí? Él estaba sentado en su trono de gloria. El Padre le propone a Jesús el plan que tenía Dios para la salvación del hombre, para volver a restablecer esa comunión con el hombre. Y entonces el Hijo acepta. Pero para que el Hijo acepte, necesita despojarse de sí mismo. Dejar de ser Dios en su trono, estar ahí en su trono y venir y hacerse hombre. Amén. Entonces Jesús es Dios y Jesús es hombre también. Pero ¿cómo se manifiesta esa situación de la muerte de Jesús? ¿Qué significa muerte? ¿Sí lo recuerdan? Separación. Es simplemente lo que significa esa palabra. Muerte significa separación. Entonces lo que sucede con Jesús es que se separa de su deidad, se separa de su trono, se separa del reino donde él se encuentra y viene a la tierra. En principio de cuentas, eso fue una muerte de Jesús, ¿sí? Siendo Dios, se hizo hombre. Amén. Eso habla acerca de su muerte, la separación de lo que él era, de su reino, de su trono, de su deidad. Cuando él se separa, entonces viene y es puesto por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, es puesto un cuerpo en la matriz de María. Amén. Y cuando es puesto ahí, le dice el ángel que habló con María, ¿verdad? Lo que es puesto en ti, engendrado es del Espíritu. Amén. Y cuando Jesús está en el cuerpo de María, está hablando de su sepultura. Amén. Está ahí oculto, está ahí sepultado. En figura. Amén. Y cuando María da a luz a Jesús, entonces viene la vida resucitada. Es dado a luz. Nace un niño, el cual llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y más abajo vuelve a citar otra parte donde dice que su nombre será Jesús. Esto es en Mateo. Y dice que él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quieren leerlo? ¿Lo leemos? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 1. Vamos a leerlo 1:18, desde el 1:18.
¿Ya lo tenemos? Dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Ahí vemos la parte de, bueno, voy a ampliarme un poquito más. Esto habla acerca del misterio de la piedad, ¿sí? Donde dice que indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Aleluya. Entonces Jesús recibe un nombre común y corriente. Estaba hablando acerca de un hombre. Amén. 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesús es hombre y es Dios. Pero estamos viendo precisamente cómo es que Jesús resucitó, vino una vida resucitada. Él era Dios, pero él se separa, él muere a su reino, a su deidad, a todos los atributos que él tenía, ¿sí? Viene a la tierra, se anonadó, se hizo nada. Entonces eso habla de su muerte. El estar en el vientre de María habla acerca de su sepultura, y cuando él renace, ya renace en un hombre, Dios hecho hombre, y nace en la persona de Jesús, en una vida resucitada. Aleluya. Pero estamos leyendo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, pues no puede llevar en sí fruto. Tiene que morir para que lleve mucho fruto. Y lo que estamos leyendo en la parte de la parábola, lo que está diciendo es que la semilla que cae en buena tierra, amén, es el que entiende, es que el que oye y entiende la palabra, y este da mucho fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Entonces, ¿qué vemos en la vida del Señor Jesús? Vemos que viene una vida resucitada. Es una semilla que cayó a tierra. ¿Sí? Aleluya. Cayó en este mundo. Amén. Y vino a caer y vino a cumplir el propósito de Dios. ¿Sí? Si ahorita nos damos cuenta nosotros cuando estamos leyendo esta parte de la parábola, nos trae a memoria la primera etapa de la parábola. ¿Recuerdan qué decía la primera parte, la primera etapa de la parábola? La semilla que cayó junto al camino. Dice, este es el que oye la palabra, pero no la entiende. Viene el maligno y arrebata la palabra. ¿Sí recuerdan? Y aquí está diciendo lo contrario. Aquí está diciendo que escucha la palabra, que oye y entiende. ¿Recuerdan qué es lo que habíamos hablado acerca de esta etapa de la primer caso de la parábola? Hablamos acerca de que el que oye y entiende significa o trata de hablar acerca de los que toman correctas decisiones. Amén. ¿Sí recuerdan? Sí. El oír la palabra de Dios y entenderla, ¿sí? El oír la palabra del reino y entenderla es cuando nosotros tomamos buenas decisiones. Ahora, pero estas decisiones, ¿en base a qué son tomadas? Vamos a remembrar tantito. Estas buenas decisiones no son decididas o no son tomadas por mi corazón, por mis sentimientos. Estas buenas decisiones, estas decisiones correctas, no son tomadas por mi mente, por mi raciocinio. ¿Sí? El que oye y entiende la palabra va a tomar decisiones correctas, pero basándose en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca del corazón?
dice que engañoso es nuestro corazón, ¿sí? Y más que todas las cosas. A veces nuestro corazón llega un sentimiento y consideramos que ese sentimiento viene de parte de Dios, pero ese sentimiento tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. ¿Sí? Ajá. Hay un hermano en una ocasión se acercó a una hermana y le dijo: hermana, yo siento de Dios que tú te tienes que casar conmigo. Y le dice la hermana, dice: pues está bien, hermano, no hay problema. Dice: pero ¿qué hacemos con mi esposo? ¿Sí entiendes? Ajá. A veces confundimos la voluntad de Dios con nuestros sentimientos. Por eso la palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y con qué se aparta uno del mal? Con guardar la palabra de Dios. Cada decisión que nosotros tomemos para que sea correcta tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios. Tenemos que recibir de parte de Dios un rema, una revelación de parte de Dios que nos esté hablando acerca de algo que vamos a decidir nosotros. Amén. Porque nosotros podemos decir: no, yo siento que sí es de Dios, siento que es de Dios. Y tomamos la decisión y después nos damos cuenta de las consecuencias. En las consecuencias nos damos cuenta si tomamos una decisión correcta o si tomamos una mala decisión. Pero siempre que tomemos en cuenta la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que va a resultar lo que Dios dijo, porque su voluntad es agradable y perfecta. Al principio tal vez tomar decisiones que nos duelen en el corazón, pues son difíciles, ¿sí? Pero son decisiones que tenemos que tomar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? No conforme a nuestros sentimientos. Porque entonces lo más probable que suceda es que vamos a errar. Vamos a cometer errores. De hecho, hemos cometido errores por malas decisiones que hemos tomado. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos que abundar en la palabra de Dios, porque cuando esto sucede y la palabra de Dios esté abundante en nosotros, entonces va a venir a nuestra vida la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos va a traer remas de las palabras que hemos escuchado de Dios, y cuando tengamos que tomar determinadas decisiones, entonces el Espíritu Santo nos va a traer una palabra rema de su palabra para confirmar que lo que estamos pensando o sintiendo proviene de parte de Dios. Yo en la Pensil muchas veces me encontré así en situaciones así muy tensas, porque tenía que tomar decisiones rápidas, ¿sí? Decisiones que en un momento se tenían que tomar, no podía esperar, ¿sí? Y entonces yo le decía a Dios: Señor, esto siento en mi corazón, pero te pido por favor que tú me des una palabra, una porción de tu palabra que confirme que así es como quieres tú que sea. Y Dios me la daba. Y yo le decía: si no me das una palabra, no tomo ninguna decisión, no le doy un consejo a alguien, no le digo nada, ¿sí? Porque probablemente sea mi pensamiento o sea mi cálculo o mi razonamiento el que está diciendo que debe de hacer esto o aquello. No, debe de ser todas nuestras decisiones, para que sean correctas, tienen que estar fundadas en la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante tener relación con la palabra. Todos estos pensamientos que nos han llevado a cometer tantos errores y a pasar tantas vergüenzas y a sufrir tantas situaciones, tienen que ser transformados, pero por la palabra de Dios. Más bien tienen que ser sustituidos, ¿verdad? Hace rato el Señor nos daba una palabra acerca de Alan. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Las que están en la palabra de Dios. Yo necesito saber qué dice la Biblia. Necesito conocer la mente de Dios que está plasmada en este libro. ¿Sí? Su mente para sus propósitos sobre mi vida, para lo que Él quiere hacer en mí y para situaciones bien específicas que haya en mi corazón, que haya en mi vida. Amén.
Cuando tomamos las decisiones correctas, entonces vamos viendo cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios se va manifestando y cómo vamos yendo en el progreso de Dios. Y esto es en todas las áreas, es en todas en las áreas materiales, en las áreas sentimentales, en las áreas emocionales, en las áreas de familiares, en las áreas ministeriales, en todas las áreas, ¿sí? Económicas, de todo tipo. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hace rato mencionaban un versículo que está en el Salmo 1, amén. Vamos a leerlo, fíjense. Ya me estoy adelantando un poquito, pero es importante recalcar y recalcar y recalcar esto. Busquen por favor el Salmo 1. Y ahorita vamos a ver de manera práctica cómo es que Jesús así lo hizo, así lo llevó a cabo. Salmos capítulo 1. Uno. Dice así. Ok, léelo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Síguele. sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Sí? Ahora, pero ¿quiénes son estos que su hoja verde nunca cae? Siempre están reverdecidos, siempre están fortalecidos, siempre están con vida. Dice, los que meditan la palabra de Dios. Y en ella no solamente meditan, sino se deleitan y meditan en ella de día y de noche. Serán como árboles, ¿verdad? Hace la comparación, la figura. Serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y estos árboles, sus hojas no se secan, no caen. Siempre está reverdecido, siempre está con vida. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Y fíjense, aquí sí dice, no como dicen allá en Mateo 6:33, y todas las cosas te serán dadas si buscas el reino de Dios. Ahí no dice eso. Ahí dice que será comida, bebida y techo. Pero aquí sí dice, y lo hace en general, todo prosperará. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Amén. Así es. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eternas? de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Los que meditan y se deleitan en la ley de Dios, ¿sí? Serán árboles fuertes, serán árboles vigorosos, serán árboles con sabiduría, serán árboles, sobre todo lo importante, darán fruto a su tiempo, ¿sí? A su tiempo. Medita tú, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué es lo que más ocupa tu mente? ¿Qué es lo que más ven tus ojos? ¿Qué es lo que más oyen tus oídos? Medítalo tú, no lo digas. No voy a decir que lo digas. Medítalo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Yo veo fútbol, me gusta el fútbol, verlo, jugarlo ya no puedo. ¿Sí? Pero eso es como un dulce. ¿Sí? Veo un partido y se acabó el partido. Ya se acabó lo que pasó ahí, se acabó. Es un dulce. O sea, no estoy diciendo pónganse velo, no se pinten. O sea, no hablamos de esas cosas. Hablamos de que para que sea santificado, la santificación comienza por el interior, no por el exterior. ¿Sí? Cuando tú meditas la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta y está transformando el alma. ¿Sí? No tienes que pujar, ningún árbol puja para dar fruto. Ningún árbol ves tú que se sacude y ¡prum!, de pronto sale fruto. No, en una manera natural, en su tiempo, da su fruto. Amén. Ese ciruelo, cada tiempo da su fruto. ¿Sí? Aleluya. Entonces es lo mismo en nosotros, pero esto para que nosotros como árboles que está figurando la palabra, ¿qué necesitamos? Uno,
meditar en la ley de Jehová de día y de noche. 2, deleitarnos en esa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Una veces piensa, o hay muchas cosas que muchas personas imponen a las gentes como mandamientos que no están dentro de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se puede cumplir si no es con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Pero ese es un trabajo que Dios comienza e inicia en nosotros de adentro hacia afuera. Nosotros ya somos salvos, amén. Y ya nadie te va a poder quitar esa salvación. Nadie, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la justificación. Tú ya has sido engendrado de parte de Dios, no porque eres guapo, no porque eres inteligente, no porque eres bien bueno, no porque eres bondadoso, no por nada de tus atributos buenos que tengas. Has sido engendrado de Dios por su propia voluntad. Y simplemente por el hecho de que tú aceptaste a Cristo, de que tú le recibiste en tu corazón y de que tú aceptaste que Él murió por ti y que Él tomó en tu lugar en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Pero viene otra parte, la santificación. En esa parte también Dios nos va a santificar. ¿A través de qué? En primer lugar, de su palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. No es difícil, hermano. Jesús dijo: mis mandamientos no son gravosos, mi carga es fácil de llevar. Pero ¿en dónde está el problema? En nuestra alma. Voy a leer la Biblia en mi celular y pum, apareció una notificación en Facebook. Ay, voy a ver, pum, le aprieto. Y de pronto ya abajito ya vi que hay una noticia importante, entre comillas. Y le empiezo a ver y ya cuando, iba a leer la Biblia, pero ya me tengo que ir. Ya no la leíste. ¿Sí? Amén. ¿Sí pasa eso, no? Bueno, a mí sí me pasa, no sé ustedes. ¿Sí? Amén. Pero entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es esto: voy a determinado leer la palabra de Dios y voy a leer la palabra de Dios. Necesito mi comida diaria, que es la palabra de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: qué tonto soy, qué bruto? Yo sí me he dicho así. Tal vez tú no, yo sí. Perdón por la carnalidad. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a veces no tomo en cuenta la palabra de Dios. Porque no estoy meditando en ella. ¿Sí? Porque no tomo en cuenta los principios y los preceptos de Dios. Y cuando me doy cuenta, ¡pras!, viene la consecuencia, ¿sí?, de haber sido sabio en mi propia opinión. Amén. Y es que hay tantas cosas que la Biblia dice que la mente natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Muchos piensan de cosas de Dios y las quieren discernir con la mente, pero dice la Biblia que le van a hacer como locura. Por ejemplo, el hablar en lenguas. ¿Sí? Ya no me voy a meter más en ese tema, sino me voy a ir para otro lado. Pero lo importante es esto: el estar abundando en la palabra de Dios. Y tú te vas a dar cuenta que cuando abundes en la palabra de Dios, solitos tus pensamientos, Dios los va a empezar a transformar por su palabra. Sin que tú tengas que esforzarte mucho. ¿Sí? De hecho, no te vas a esforzar, porque solito va a haber un fruto de la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Y de pronto vas a decir: bueno, pues ¿para qué hago esto? Pues ya no lo voy a hacer. Ya no, es como que, no sé, ya no le encuentro sentido. ¿Sí? Y vas a inclinarte por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, volvamos al tema después de este gran puente. Ok, entonces vemos a Jesús que él tiene una vida resucitada de pequeño. Amén. ¿Y cómo vemos que esa vida resucitada? Porque él se anonadó, ¿verdad? Se hizo nada. Ajá. ¿Cómo fue que él pudo haber dado el fruto en esa niñez? Necesitamos ver qué fue lo que sucedió en su vida. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a buscar, por favor. Busquen Lucas
Lucas capítulo 2, verso 41 al 49. Lucas 2, 41 al 49. Ok. Perdón. Es Lucas. Híjole, búscame Isaac, por favor. Aquí apunté otro, me equivoqué en el versículo. Pero es en Lucas capítulo 2, donde habla acerca de Jesús, cómo es, aquí está, es Lucas 2, aquí les doy. Ajá. El niño crecía, se fortalecía y se henchía de sabiduría. 2:40. Es cierto. Ok. Allá arribita dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y fíjense lo que sucedía con Jesús. Dice la Biblia que él crecía. ¿Ok? ¿En qué parte de su ser él crecía? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Él estaba creciendo en su cuerpo, dijimos ya que era hombre. Amén. Y dice que se fortalecía. ¿Cómo es que se fortalecía Jesús? Comiendo yogur, Yakult, ajá. Eso lo que vimos de crecer es en su cuerpo. Él se fortalecía en su espíritu. Ahora, ¿cómo se fortalece uno en su espíritu? Orando, vamos a ver, vamos a buscar, para no errarle, Efesios 6:10. Si alguien lo tiene y lo lee, por favor. Efesios 6:10. ¿Cómo dice? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde se fortalece uno? En el Señor, en el poder de su fuerza, en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo se llena uno de Espíritu Santo? El Espíritu que Dios nos ha dado, nos dice la Biblia que no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿qué sucedía con Jesús? ¿Cómo es que se fortalecía en el Señor y en el poder de su fuerza? Adorando a Dios, glorificando a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios, orando. ¿Sí? Gloria a Dios, adorando al Señor. Esa es la manera en que él se fortalecía en su espíritu. Aleluya, gloria a Dios, en el Señor. Por esa razón es que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Por esa razón es que todos los días nosotros tenemos que ir y conectarnos al Señor. Te voy a dar un ejemplo que todos vamos a entender. ¿Quién deja 24 horas su teléfono sin recargarse? Levante su mano.
Gloria a Dios. No es cierto. No es cierto, sí. Todo el día estás hablando con una persona que no te dice quién es porque Mari se enoja. ¿Sí? Bueno, ¿verdad que tiene bueno, si lo usamos para bien o para mal no importa, ese no es el asunto. El asunto es, ¿qué sucede si no conectamos el teléfono? Y es una herramienta muy útil, ¿verdad? Para mensajes de los clientes, para comunicarnos con nuestros familiares, para ver alguna situación, algún conocimiento que no tenemos, que nos surge, amén, ¿sí? Para informarnos de varias cosas. Y es tan importante conectar el teléfono que levantándonos tal vez, pongan atención, que levantándonos, lo primero tal vez que pensamos es en conectar el teléfono. No puedo salir sin mi teléfono con carga. Bueno, pues déjame decirte algo más importante. Cuando tú sales a la calle sin estar en la presencia de Dios, es como si fueras un celular descargado. No vas a recibir nada, ni vas a poder dar nada. Porque necesitas conectarte a Dios, necesitas recibir el poder de Dios, necesitamos la fortaleza de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, ¿sí? Y por esa razón es que nosotros necesitamos esa relación con nuestro Dios. Todos los días. Es más, muchas veces lo he testificado y ojalá alguien algún día lo tome en cuenta para su beneficio. Cuando yo oro en lenguas, cuando yo estoy en mi aposento, cuando yo estoy buscando a Dios, el buscar a Dios en esa relación con Dios, inclusive me da fuerza física. Sí. Me da ánimo. Sí. Y se ven las cosas diferentes. Sí. Entonces me puse a alabar a Dios. Me puse a adorar a Dios y a alabar a Dios y bendito sea el Señor, se me quitó toda esa ansiedad. Amén. Gloria a Dios. Porque nos llenamos del Espíritu Santo, que es un espíritu de poder. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Porque luego por eso nos agarran las... ¿Recuerdan la historia de la maleta con la varilla afilada? ¿Sí la recuerdan? Bueno, pues pónganse vivos, no les voy a pasar lo de la maleta afilada con la varilla afilada. A la hora de sacarla ni se acuerdan de la varilla. Gloria a Dios. Ok. Entonces, por eso es importante la manera en que Jesús estaba llevando a cabo esa vida resucitada en la cual él se encontraba. Era, pues su cuerpo crecía, ¿verdad? Recibía alimento, pero su espíritu recibía lo que necesitaba en la presencia de Dios. Sí. Fortaleza para muchas cosas. Fortaleza física, fortaleza espiritual, fortaleza para recibir ofensas, eso ya lo digo en manera práctica, fortaleza para poder trabajar, fortaleza para muchas cosas que necesitamos, la fortaleza de Dios. Ha llegado el momento que dices, ya no puedo más. ¿Sí? Y no hablamos precisamente de la fuerza física, hablamos de muchas cosas que nos abaten y nos debilitan. Bueno, en ese momento que dices, ya no puedo más, es porque te hace falta la fortaleza del Señor. Sí. Nos hace fuerte la fortaleza del Señor. Por eso es tan importante tener relación con Dios por las mañanas, antes de que hagas cualquier otra cosa. ¿Sí? Cuando Jesús está hablando, danos nuestro pan de cada día, también es precisamente eso. ¿Sí? El poder recibir de parte de Dios su fortaleza. Gloria a Dios. Amén. Entonces el niño se fortalecía. Ese es en el área de su espíritu. Amén. Y luego, la siguiente parte dice, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y dice que se llenaba de sabiduría. ¿Cómo es que uno se llena de sabiduría? A ver si pusieron anterior, un poquito antes. Con la palabra de Dios. Ahora, pero les voy a decir una cosa. La sabiduría es consecuencia de la sobreabundante relación que tenemos con el Logos. ¿Sí me doy a entender? La sabiduría de Dios
va a venir sobre tu vida, y no estamos hablando del don de sabiduría, estamos hablando de la sabiduría de Dios, de la que dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos dará sin reproche y abundantemente. Pero esa sabiduría de Dios va a provenir cuando nosotros tenemos una sobreabundante relación con la palabra de Dios. ¿Por qué? En muchas situaciones hay acciones rígidas, religiosas, porque simplemente se toma la palabra de Dios en una manera textual, muchas de las veces en situaciones prácticas y específicas, y se toma la palabra de Dios en una manera rígida, religiosa. La Biblia dice esto, ¡pum! ¿Sí? Ajá. Y la sabiduría de Dios va a venir cuando tú tienes diferentes puntos que te van a ayudar, que el Espíritu Santo te va a llevar a revelarte una conclusión. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Te voy a poner un ejemplo práctico. Y ahorita lo vamos a ver con Jesús también. ¿Sí? En una ocasión, en X lugar, una hermana X se iba a casar con un muchacho que no era creyente. Y entonces varios, porque la palabra de Dios dice que no te unirás en yugo desigual, ¿verdad? Entonces no participamos nosotros de esas cosas y no participamos ni tenemos compañerismo con los que se casan con alguien con yugo desigual, ¿verdad? Así dice la Biblia. Bueno, no dice que no irás o no participarás, simplemente dice que no te unirás en yugo desigual. Entonces cuando alguien hace eso, creemos que es una desobediencia a Dios. Amén. Y por causa de eso pensamos, pues no participaremos de ese festejo. Pero estaba yo pensando eso en un momento, y yo recuerdo exactamente ese momento. Estaba yo aquí, estaba un banco de trabajo, estaba yo cepillando algo, y de pronto Dios me trajo un entendimiento. Y Dios me dijo, ve a ese lugar, ve a ese festejo. Porque aquellas personas que no me conocen, al ver a ustedes su bondad mía, va a impactar su corazón. Y va a ser una puerta abierta para que ellos puedan recibir el Evangelio. Porque de otra manera los van a tachar como religiosos, como discriminadores. ¿Me entienden? Entonces, tuve ese entendimiento de parte de Dios y lo compartí con varios que también tenían ese pensamiento. Gracias a Dios lo hicimos. Y esa persona que es incrédulo está recibiendo de la palabra de Dios, asimila algunas cosas. ¿Sí? Hay una puerta abierta para que él pueda recibir el Evangelio. Las puertas no se cerraron, pero esa sabiduría proviene de parte de Dios. ¿Qué le dijeron a Jesús? Es un bebedor y comilón, y todavía se va a hacer eso con los pecadores, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para que pueda Dios impartirnos una palabra que verdaderamente pueda traer bendición. Amén. Sí. Si hay hermanos que conocen de la palabra de Dios, pero se ponen a hacer eventos conforme a lo que es que Navidad, que ponen que el árbol de Navidad, que ponen adornos de Navidad, que cantan cantos de Navidad y todo eso, pero son hermanos. Ajá. Y muchas veces y te invitan, ¿no? Más que nada esto viene por la maestra de Saori, que ella es hermana, pero ella, conforme a lo de la escuela, pues sí, que hace cosas de Navidad y todo, por las cuestiones de la escuelita que tiene, ¿no? Entonces, pero ella dice, no lo relaciono todo con lo que es el mundo, pero sí toma que se use el color rojo, que se use las cosas blancas, que se usa, Okay. o sea, pone, o sea, Okay. eso. Bueno, ahí lo que tenemos que pedir es sabiduría de Dios.
porque hay algo en ella. Ella desconoce esa enseñanza. Sí, lo está haciendo en ignorancia. No lo está haciendo conscientemente. Entonces hay que pedirle a Dios la sabiduría para poder impartir esa enseñanza en un momento correcto, en una circunstancia correcta, y que ella lo pueda asimilar como una bendición y no como un ataque. Sí. Y ya si lo recibe ella, si lo asimila y lo lleva a cabo, ya es asunto de ella, ya no es asunto de uno. ¿Sí? Uno imparte lo que uno ha aprendido, lo que uno le fue enseñado, pero de las gentes parte el que quieran asimilarlo o el que quieran rechazarlo. Ya eso no nos incumbe a nosotros. ¿Ok? Simplemente en la bondad de Dios, pedirle a Dios que nos dé una actitud de bondad, de misericordia, de carga por un hermano, para que lo que nosotros impartamos sea en esa actitud y no que lo sientan como un ataque o que lo sientan como una discriminación o como es que yo soy de la denominación tal y en mi denominación, en mi iglesia no se hace eso. No, sí, no, las cosas no son así. Es más, es tu iglesia, es del Señor. Para empezar, ¿estamos de acuerdo? Esta iglesia no es del Señor, no es mía, es del Señor. ¿Sí? Nunca digas mi iglesia, no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. La iglesia a la cual pertenezco es diferente. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Como les digo, ¿sí? O sea, lo que nosotros parte es impartir la enseñanza. Las decisiones que ella tome ya están ella delante de Dios porque ya tiene el conocimiento. ¿Sí me doy a entender? Ajá. A mis hijos nunca, y tuvimos problemas, pero jamás el corto tiempo que estuvieron en la escuela, jamás participaron ni de Halloween, ni de Navidad, ni de todas las cosas que yo consideraba conforme a la palabra que estaban mal. Jamás participaron. ¿Sí? Y no me importaba si les ponían ceros, si los echaban fuera de la escuela, no me importó nada. Simplemente yo lo que quería es obedecer a Dios. Y si tú obedeces a Dios, Él te honra. Si tú honras a Dios, Él te honra. ¿Sí? Porque a veces piensa uno, híjole, es que ¿qué tal si se enoja? Híjole, es que tal si me echan fuera. ¿Sí? Sí, cosas así, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, nosotros tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Entonces Jesús se llenaba de sabiduría, ¿sí? Él tenía una sabiduría tal que la podemos ver en los evangelios, cómo resolvía situaciones y conflictos que la gente se quedaba admirada de él, por las maneras en que solucionaba las situaciones. ¿Por qué? Por tomar decisiones correctas fundamentadas en la palabra de Dios, ¿sí? Porque de pronto estás, híjole, tengo que hacer esto. Ay, Dios, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice de esto, Señor? Y estamos pujando. Si el Espíritu Santo te la va a traer, si ya la leíste, si estás teniendo comunión con su palabra, el Espíritu Santo ¡pling!, te la pone, ¿sí? Si no, va a suceder lo que sucedió con X hermano, ¿sí? Que dijo, ay, hermanos, pues yo le hice como en la novela le hizo fulana. Yo le hice así porque vi que sí le salió. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Ajá. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomemos en base a la palabra de Dios, y Él nos va a dar la sabiduría. Si nosotros tenemos temor de Dios y Él conoce el corazón. Hay veces que le decimos, Señor, si yo quiero hacer tu voluntad, como Pedro. ¿Verdad que le dijo Jesús? Me vas a negar 3 veces. ¿Sí? No digas que conmigo hasta la muerte, que no es cierto. ¿Sí? Dios conoce nuestro corazón. Entonces cuando le estamos diciendo a Dios, Señor, tú dime y yo lo voy a hacer, ya Dios sabe si lo vas a hacer o no. Y cuando a veces no lo recibimos, es porque Él sabe que simplemente no lo vamos a hacer. Pero cuando en tu corazón hay temor de Dios y dices, Señor, por favor, tráeme un entendimiento de lo que debo hacer conforme a tu palabra, Dios te lo trae. Dios te lo dice. ¿Sí? Porque Él conoce tu corazón y sabe que verdaderamente quieres ceñirte a lo que dice su palabra en esa circunstancia en la que te encuentres. Que a veces las decisiones son difíciles, sí, mi hermano. Sí. Ajá. Por ahí vi un texto que dice, todo mundo quiere saber la verdad, pero cuando se la dicen, se enoja. ¿Sí? Y es cierto, ¿no? Lo decimos, dime cómo soy la verdad, dime. No, es que, dime, no te preocupes.
No, no me enojo. No, dime. Es que no es cierto. No es cierto eso que me estás diciendo. Ya no me digas nada porque ni entiendes ni sabes. ¿Sí pasa eso o no? ¿Sí? Dios sabe cuando verdaderamente nuestro corazón está por hacer su voluntad y nos va a guiar a su voluntad. Pero Él también sabe cuando no lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, ahí nos deja que sigamos revoloteando ahí en todo lo que hacemos mal, hasta que ya nos cansamos y ya estuvo Dios. Señor, ahora sí, de verdad quiero saber cómo tengo que hacerle. Y Él nos dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús se llenaba de sabiduría. Ok. En esa vista resucitada que Él estaba preparándose ahí en esa vida resucitada. Eso es algo importante dentro de nuestras vidas que nosotros podemos entender. Nuestro cuerpo, bueno, algunos dicen, o muchos dicen en este tiempo, aliméntate bien, toma cosas que te den salud, no comas porquerías de los tacos, no hagas esto, no comas el otro. Perdón, pero a veces ya me vengo muriendo de hambre y si no agarro el primer puesto de tacos, me voy a desmayar en el combi. ¿Sí? Entonces por eso siempre le digo a Dios, Señor, bendice estos alimentos y lo poquito que tenga que me hagan bien. ¿Sí? Amén. Amén. Ok, bueno, el punto es que él crecía en su cuerpo. Amén. Si tienes la posibilidad de alimentarte bien, pues hazlo, hermano. No te preocupes. ¿Sí? Si tienes los recursos, el tiempo, la sabiduría o para alimentarte bien, hazlo, no es pecado. ¿Sí? Si no lo tienes, pues pídele sabiduría a Dios y pídele para que te dé para cosas buenas. Hay gente que dice que no se necesita mucho dinero para alimentarse bien. Bueno, pues hay que buscarle ahí para que el cuerpo crezca bien. ¿Ok? En el espíritu, ¿cómo se fortalecía Jesús? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estar en comunión con Dios, alabándole, adorándole, exaltándole, intercediendo, orando en lenguas, orando a Dios, glorificándole. ¿Sí? Estar en su presencia en todas las áreas que podemos estar. ¿Y cómo vamos a crecer en sabiduría? Abundando en la palabra. Métete una Biblia en el baño. Ya no metas el teléfono. ¿Sí? Ya no metas el teléfono. Porque el teléfono ya es la oficina secreta del chalán que quiere descansar un poco viendo su teléfono. Ahí se llevan el teléfono. Creen que no me doy cuenta, pero sí. Ya nomás veo las cortinitas y veo las lucecitas y gloria a Dios. Bueno, el hecho es ese. Entonces tenemos que abundar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí. Amén, porque estaba en relación con Él. ¿Sí? Si no, tú date cuenta. Hay un dicho en el mundo que dice, júntate con lobos y a aullar te enseñarás, ¿no? No, te enseñarás a aullar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese está mejor. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Si andas con Jesús, vas a ser cristiano, te vas a manifestar como un cristiano. Hijo de Dios carnal o espiritual eres, ¿sí? Oveja negra, oveja blanca, eres oveja, estás dentro del redil. Amén. Pero ya cristiano, estamos hablando de otro nivel un poco mayor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, abundemos en la palabra de Dios, tengamos comunión con nuestro Dios, alimentémonos bien si podemos hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Yo ayer me aventé un caldito de res con sus gorditos y su masicita. Y le dije a mi señora, te voy a dar un poquito más, pero no quiero que me digas, ya no hay. Y hasta que me harté. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aliméntate bien si puedes. Gloria a Dios. Entonces, en esa manera integral, el Señor Jesús estaba creciendo. Se estaba desarrollando en esa manera integral. No andaba en los videos, no andaba en los videojuegos, no andaba en el Xbox, no andaba en el Free Fighter o cómo se llaman, puros nombres en inglés hello y todas esas cosas que hacen. No, él se estaba fortaleciendo, él se estaba creciendo en sabiduría, él estaba creciendo íntegramente. Y a los 12 años vamos a ver lo que sucedió con Jesús. Ahí vamos a ver el fruto que dio, el fruto abundante que comenzó a dar, en este caso, en su propia vida. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a buscar, por favor, ahora sí, Lucas, ahora sí del 41 al 49. Lucas 2, 41 al 49. ¿Del 41 a qué? 2, 41 al 49. Yo lo voy a leer. Dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ok, vamos a ver primero esta parte, ¿sí? El niño se separa de sus padres y se queda en el templo en Jerusalén. En aquel tiempo, cuando viajaban a Jerusalén, algunos judíos que vivían lejos hacían caravanas. En esas caravanas juntas, para que no los asaltaran, se juntaban y entonces en caravanas iban a Jerusalén. Pero ya iban de regreso y fíjense, ya llevaban 3 días de viaje y de pronto se dan cuenta que Jesús no está entre ellos. Y entonces comienzan a regresarse, a preguntar por Jesús y no lo encuentran hasta que llegan al templo. Y cuando llegan al templo, ¿dónde estaba Jesús? En las maquinitas de la esquina, en el Xbox de su cuarto. Estaba con los doctores de la ley y dice la Biblia que les hacía preguntas y les respondía. ¿Por qué les hacía preguntas y les respondía? Aquí entra la sabiduría de Dios, la sabiduría que estaba siendo fundada en él. ¿Por qué les hacía una pregunta? A ver, si la ley dice esto y esto y esto y esto, ¿por qué por esto y esto no da y esto y esto y esto? Y aquellos se quedaban, ¿what? Y entonces Jesús les decía, bueno, esto pasó por esto y esto y esto, porque así, 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 y la palabra de Dios dice aquí así, y la palabra de Dios dice aquí asá. Y ellos se quedaban maravillados de sus respuestas, de un niño de 12 años. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Sí? Los padres se enorgullecen de sus hijos porque a los 12 años son ya karatecas cinturón negro. Los padres se enorgullecen de sus hijos porque a los 12 años ya tocan un instrumento musical. Los padres se enorgullecen de sus hijos porque a los 12 años ya van en la secundaria. Pero yo no he visto un padre que anhele que su hijo a los 12 años sea abundado en la palabra de Dios. Y aquí voy a aumentar un poco más, voy a extender un poco más. Vemos el temor de sus padres, porque esto fue por instrucción de sus padres, el que estuviera en relación con la palabra, que estuviera buscando a Dios, que estuviera fortaleciéndose en la presencia de Dios. A los 12 años. ¿Quién anhela eso para sus hijos? Y estoy hablando de cristianos. ¿Quién? Yo nunca he oído a alguien. ¿Sí? Y es para meditar. ¿Sí? A los 12 años Jesús estaba en el templo con los machuchos de la ley, haciéndoles preguntas, con los meros religiosos de Israel, o sea, no de la iglesita aquella que estaba por ahí en una colonia, no, de los meros de la ley, sí, maestros de la ley. Y les hacía preguntas y no podían respondérselas, entonces él les respondía. Ahí se ve todo lo que fue fundado y fue sembrado en Jesús. Amén. No se regresó a jugar con sus cuates, pero así fue instruido él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Bueno, me extendí un poquito. Entonces sucedió eso. Y entonces, verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, Jesús,
¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué te fuiste y nos dejaste aquí y nosotros no sabemos dónde estás? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Ahora, esto tiene un contexto, tiene un trasfondo. En Israel, a los 12 años, en Israel no había niños, adolescentes y adultos. En Israel eran niños y de niños se convertían a hombres, así como la canción, ¿verdad? Por ahí hay una canción de niña a mujer, ¿no? Entonces los niños se convertían a los 12 años ya eran declarados varones, hombres. Y a los 12 años eran presentados en el templo y desde ese momento ellos tenían la obligación, la responsabilidad de aprender el oficio de su papá. Y ya tenían que comenzar a laborar, a colaborar en la vida activa de la familia. Amén. Entonces lo que está sucediendo aquí con Jesús, número uno, esa vida resucitada que él manifestó, se vio en la sabiduría que tenía. Tenía una sabiduría alta, una inteligencia de Dios, no inteligencia del mundo, inteligencia espiritual. Tenía una sabiduría de parte de Dios y conocía muchas cosas, muchas interrogantes dentro de la ley, porque él abundaba en la palabra de Dios. ¿Sí? Y a los 12 años él entiende que tiene que estar en los negocios de su padre. No pensó primero en su padre José, pensó primero en su Dios papá, Abba Padre. Y él estaba haciendo y estaba en los negocios de su padre, enseñando e instruyendo en la palabra de Dios. Ahí podemos ver el fruto abundante que se dio en su propia vida, la vida resucitada que se dio en él. Porque imagínense, todas estas gentes que lo escucharon se quedaron con esa incertidumbre. ¿Y qué sucede muchas veces cuando tú escuchas a alguien que te enseña algo que tú no lo habías entendido dentro de la palabra? Pueden suceder varias cosas, pero la que yo te voy a mencionar es una. Puede inspirarte a buscar tener relación con la palabra de Dios. Porque ¿a poco está en la Biblia? Sí, ahí está. Ay, voy a leerla. Hay cosas muy interesantes. ¿Sí me doy a entender? Entonces él en su propia vida, en sí mismo, dio ese fruto. Esa vida resucitada se dio en él, de tal manera que él, como dijimos, se despojó, se anonadó de su deidad, de su trono, de su reino, de todo lo que era como Dios, y murió en manera figurada, vino a ser sepultado en el vientre de María, y él entonces vino después, cuando nació, a una vida resucitada. Y vemos cómo en su vida, ¿sí?, él da fruto abundante. Comienza él a trabajar en los negocios de su padre. Amén. Ya después él se sujetó a sus padres, si lo leemos más adelante, él se sujetó a sus padres y continuó con la enseñanza que él tenía. Amén. Y en esa manera vemos cómo esa vida resucitada fructificó en sí mismo. Amén. Después vamos a ver cómo su vida resucitada fructificó en su ministerio. Y después vamos a ver cómo en su vida resucitada fructificó en todo el mundo, en toda la humanidad. Porque nosotros somos el fruto abundante de su aflicción, de esa vida resucitada que él tuvo. Amén. Gloria a Dios. Si ustedes recuerdan el punto donde vimos del trigo y los espinos, hablamos acerca de algo de la negación voluntaria. Era el título. Para poder llegar a esa vida resucitada necesitamos negarnos, morir a nosotros, morir a nuestros proyectos, morir a nuestras ilusiones, morir a nuestros deseos, morir a muchas cosas. Ahora, esta es una situación progresiva. Si alguno se quiere aventar y decidir morir en sí mismo, la gracia de Dios va a venir. Sí. Ajá. Pero Dios es tan bueno que entiende que no seríamos capaces de decir dejo todo por Cristo. Por eso hace rato les mencionaba lo que decía el canto, ¿sí? Aquí estoy, ¿sí?
te ofrezco todo lo que soy. ¿Qué soy? Soy un siervo agradable a Dios. Soy un cristiano espiritual. ¿Sí me entiende? Sí. Y estoy incluido yo, estamos incluidos todos. Pero podemos empezar por partes. Por eso hace rato les mencionaba si Dios les había traído algo personal. Y casi estoy seguro que la mayoría de los que levantaron su mano y Dios les habló, es algo en lo cual Dios quiere que muramos a nosotros mismos. ¿Sí te dijo algo personal? ¿Sí te lo dijo? Bueno, en ese progreso Dios nos va a llevar a ir muriendo progresivamente en todo lo que a Dios no le agrada. ¿Para qué? Para que comencemos a vivir esa vida resucitada. Y podamos decir, como dijo Juan Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí. ¿Me doy a entender? Nunca olvides al que oye y entiende estas palabras, ¿sí? Dará su fruto a su tiempo. ¿Sí? Hay algo que Dios a cada uno nos está marcando, que tenemos que morir a eso. ¿Sí? Amén. Y tomar decisiones correctas. Hoy tomaste decisiones correctas. Hoy decidiste venir aquí. Te negaste a ti mismo. Tal vez estabas cansado del trabajo. Tal vez tenías mucho trabajo. Tal vez tenías que otras cosas que hacer. ¿Qué hiciste? Te negaste a ti mismo. Amén. Moriste a ti mismo. ¿Te vas bendecido o te vas perjudicado? Te vas bendecido o nos vamos bendecidos. ¿Por qué? Porque tomamos las decisiones correctas, conforme a su palabra. Amén. Es bien sencillo, ¿verdad? El problema es la acción, ¿verdad? Pero Dios va a trabajar en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. Si tenemos relación con su palabra, tenemos relación, comunión con Él, en oración, adoración, alabanza, estamos en su presencia, nos congregamos, Dios se va a manifestar en nosotros. Porque estamos tomando las decisiones correctas. Y de esas decisiones correctas va a venir lo que dice el Salmo 1. ¿Sí? Su hoja no caerá. Dará fruto abundante. Y todo lo que haga, prosperará. Amén. Pero dentro de la voluntad de Dios. No dentro de nuestra voluntad. Entonces hay que morir a nosotros mismos y comenzar paulatinamente, progresivamente, una vida resucitada. Aleluya. Gloria a Dios, bendito es el Señor Todopoderoso. Fer, dirígenos en 2 cantos, por favor. Nos vamos bendecidos, hermanos, amén. Hoy recibimos nuestro alimento, amén. Vamos a entonar unos cantos, hermano. Te acercas
Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, danza alegremente en su presencia, vive siempre, para siempre Él es el Rey, vive para siempre Él es el Rey, vive para siempre Él es el Rey. Amén. Gloria a su nombre, hermano. Saber más de ti, mi Dios, tan buen alfarero, quebrántame, transfórmame, llévame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, llévame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Una vez más, de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, llévame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme
damos gracias por la bendición que estás derramando sobre la vida de mi hermana Coco, de mi hermano Alan, Señor, y no solamente sobre de ellos, sino por cada miembro de su familia, Señor. Te damos gracias que podemos estar en comunión contigo, en contacto contigo, que podemos alabarte y bendecirte, Señor, que podemos escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor, y tú sigue operando y sigue tratando, Señor, en manera personal con cada uno de nosotros para llevarnos a una vida resucitada, abundante, completa, íntegra, agradable a ti, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Rey. Amén. Amén. Bien, estamos despedidos. Dios les bendiga.